Bueno, chiquillos, en la sesión de hoy lo que vamos a revisar es algunos ejemplos y ejercicios que están... Le pido por favor que cierre el micrófono, Chiara, por favor. Vamos a revisar algunos ejemplos y ejercicios ¿cómo se llama? De los casos que hemos visto últimamente. Eh, Ayer vimos y terminamos el contenido que son reacciones en química orgánica. Vimos reducción, oxidación, condensación, hidrólisis, saponificación y vimos varios casos más. Así que lo que ahora vamos a ver es intentar hacer un tipo de resumen, ejemplos de distintos casos que abarquen la mayor cantidad del contenido que hemos visto. Entonces, en este caso, fíjense que la primera pregunta, que tiene que ver con hidrocarburos y sus propiedades, que esto tiene que ver con parte del contenido que ya fue evaluado en el mini control, que dice que un ejemplo de hidrocarburo en estado líquido es: ¿cuál de esos tres hidrocarburos está en estado líquido? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos átomos tenía un hidrocarburo que estaba en estado líquido? Ahora sí les pido que abran el micrófono, que comenten la respuesta. ¿Se acuerdan? Esther, Loreto, ¿no? Bueno, vamos viendo. El primer caso. El primer caso es una molécula de un hidrocarburo que tiene tres átomos de carbono, y si recordamos, las moléculas hidrocarburos que tienen entre uno y 4 átomos son gases. Por lo tanto, el propano, no es una molécula que está en estado líquido, sino que está en estado gaseoso. Por su parte, el segundo es una molécula que tiene 7 carbonos al medio y uno a cada lado, por lo tanto tiene 9 en total. Y si recordamos, ¿cómo se llama? Los hidrocarburos que tienen entre 5 y 16 átomos de carbono son líquidos. Por lo tanto, bajo ese criterio, el caso 2, que sería el nonano, sí correspondería a un hidrocarburo en estado líquido. Y el tercer caso, que sería un hidrocarburo que tiene 20 átomos de carbono, lo que podemos recordar es que cuando una molécula, un hidrocarburo, tiene más de 17 o más átomos de carbono, entonces ese hidrocarburo está en estado sólido o semisólido. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la solo 2, que sería la B, porque es el único hidrocarburo que está en cantidad de átomos de carbono entre 5 y 16, que son los que corresponden a estado gaseoso. ¿Ok? Sigamos con la 2. ¿Cómo clasificaría el compuesto cuya fórmula de esqueleto se representa a continuación? Si miramos esta estructura que está aquí, ¿cómo ustedes clasificarían esa molécula? ¿Como un alcano, un alqueno, un cicloalcano o un cicloalqueno? Esther, Loreto, Como ¿cómo lo alcano, clasificarían? como Alcano. alcano, Alcano. ¿Y por qué sería un alcano? porque es una cadena abierta y no tiene enlaces. ¿Cómo no Un tiene alcano, enlace? Tiene enlaces, pero no está ahí. ¿Qué característica tenía un alcano? ¿Se acuerdan? um, um, Les voy a traer la ayuda de memorias, que aquí tengo el torpedo justo al ladito mío. Y recuerden, lo voy a colocar en la pantalla un minuto. Recuerden que un alcano es una molécula que puede ser lineal o ramificada, que por lo tanto, si tiene ramificaciones o no, no me va a indicar si es un alcano, pero la característica es que tiene solamente enlaces simples carbono a carbono. Entonces, ahora que ya sabemos que los alcanos tienen solo enlaces simples carbono a carbono, ¿esta molécula tiene solamente enlaces simples carbono a carbono? ¿Sí o no? sí, ¿Cierto, Esther? Entonces, efectivamente, este es un alcano. Recuerden que un cicloalcano es una estructura que no se puede identificar tan fácilmente un inicio y un final, y esta cadena efectivamente es una cadena abierta. Si uno quisiera agregar algún otro tipo de clasificación, uno inmediatamente podría decir de que esta molécula es un alcano y un alcano ramificado. Se fijan que tiene muchas ramas a su alrededor, por lo tanto uno podría decir que es un alcano,
pero también podría decir que es un alcano ramificado. ¿Ok? ¿Queda claro, chiquillas? Clarito, profe. Ya, Sí, ¿correcto? sí. Sí, lo que pasa es que yo no soy muy buena para explicar las cosas. ¿Cómo, perdón? No soy muy buena para la explicación. No, pero por lo menos en esta parte que sepan reconocer que aquí hay solo enlaces simples carbono a carbono y que corresponde a un alcano. Veamos la pregunta 3. Dice aquí, ¿cuál de los siguientes compuestos, estos 4 que están aquí abajo, es un aromático polinuclear? ¿Cuál dirían ustedes, del 1, el 2, el 3 y el 4, cuál de ellos es un aromático polinuclear? Yo diría que el 2 y el 3. ¿Ok? ¿Y usted, Loreto? No sé, en el 2 y el 4. Ok, recuerden que la característica que tenía un aromático es que se intercalaban un enlace simple con un enlace doble en un ciclo, en un anillo. Y el primero que está aquí es el benceno, que es el más clásico de los aromáticos. Pero la pregunta dice un aromático polinuclear. Y recuerden que cuando uno hablaba de un aromático polinuclear, significaba que estos anillos de benceno no están solos, sino que están unidos con otros anillos de benceno. Entonces uno revisa y este sería un aromático mononuclear, el benceno, pero cuando uno salta al caso 2, ese sería un aromático polinuclear porque está unido por 2 anillos de benceno. Y si vemos el 2 caso y 3. 3, es exactamente lo mismo. Ahora son 3 anillos de benceno que están unidos, pero si miramos el 4 este es un anillo de benceno, correcto, pero el anillo que está a la izquierda no es un aromático porque no intercala enlaces simples con enlaces dobles. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 2 y la 3, la D. ¿Ok? Ujú. ¿Queda claro? Sí, clarito. Ya. ¿Perdón? Nada. Ah, ya, pensé que me había dicho algo. Miremos clasificación de grupos funcionales. Eh, Fíjense que en esa molécula, que está aquí a la derecha, o sea que estoy señalando con el mouse, hay que identificar qué grupo funcional es el que tiene. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el grupo funcional que tiene esta molécula que está aquí? ¿Una acetona, un aldehído, un alcohol o un éster? ¿Y por qué? Profe, yo esas rayitas pequeñitas no le entiendo qué es lo que son. Esta, Esa. ya. Esa raya, fíjense que la línea que está arriba, ambas representan un enlace, pero lo que voy a intentar que se imagine, porque esto hay que imaginárselo un poquito, es que si uno tiene este anillo, el ciclo hexano que está aquí, si uno lo tiene, cuando la rayita es más negra, como la que está arriba, uno dice que ese enlace está en dirección hacia el observador. Por ejemplo, ese enlace estaría apuntando hacia mí, directamente hacia mí, o hacia usted que está mirando la pantalla. Y el enlace que está como con rayitas, lo que ocurre es que el enlace está hacia atrás, hacia el fondo del plano de la pantalla, por ejemplo. Entonces imagínese por un segundo de que la pantalla del monitor que usted está viendo corresponde al ciclo hexano y que esa rayita del enlace que está hacia arriba, como está más negrito, significa que de la pantalla sale un enlace hacia el lado que está usted, hacia el frente suyo. Y las rayitas que están así como línea punteada, significa que el enlace sale de la pantalla pero hacia atrás, hacia el lado opuesto. ¿Ok? Pero ambos representan un enlace carbono a carbono. Así que, más o menos, esa es como la característica de cuando hay una rayita más negra y una rayita más tenue o línea punteada. Entonces ahora volvamos a la pregunta. ¿Qué grupo funcional tiene esa molécula que está ahí? ¿Y por qué? Yo creo que esa es un éster. ¿Un éster? Sí. Solo porque usted se llama Esther. No, no, no por eso, porque alcohol no tiene. Ya, alcohol no tiene. Tú vamos descartando. Alcohol no tiene. Sí, alcohol no tiene. Ya, Y es que me recuerdo que cuando decía que era un oxígeno con doble enlace y alrededor era como carbono, era éster, si no me equivoco. ya. Loreto, ¿usted qué dice? Yo digo que ese dibujito me es familiar en el mini control, pero no eran esas alternativas. Así que no sé. Ok, o sea, de una molécula orgánica uno puede sacar una gran cantidad de preguntas y uno puede cambiar la alternativa, pero lo que importa es que en este momento la pregunta apunta Pero sí, a que identifiquemos el grupo funcional. estoy de acuerdo con la Carol que alcohol no tiene.
Ok, en el alcohol no tiene, estamos de acuerdo. No. Recuerden, les recuerdo que ese grupito chiquitito que está ahí, carbono doble enlace oxígeno, se llama el grupo carbonilo, ¿cierto? Y el grupo carbonilo, para identificar a qué familia de grupos funcionales pertenece, había que analizar, como bien dijo Esther, los átomos a los que está unido el carbono del carbonilo. O sea, ese carbono, identifico a qué está enlazado. Y aquí veo que está enlazado. ¿A qué átomo está enlazado el carbono del grupo carbonilo? A carbono. Correcto. Carbono. Tiene carbono por ambos lados, ¿cierto? Entonces ahora yo les voy a traer nuevamente el torpedo. Lo voy a colocar aquí. Y fíjense, el grupo carbonilo está unido por un lado a un átomo de carbono, pero al otro lado un átomo de hidrógeno, que no es el caso. Por lo tanto, inmediatamente uno dice que no es un aldehído. Voy a dejar ahí. ¿Sí? O sea, Ahora descartamos alcohol y aldehído. correcto, descartamos alcohol y aldehído. Y vemos el otro grupo funcional, que es la acetona, que está aquí justo abajito, y vemos que el grupo carbonilo está enlazado a dos átomos de carbono, uno a cada lado. Y la pregunta es, ¿esa molécula cumple con esa condición? Ah, me confundió. ¿La confundí? La acetona, Sí, Mire. porque igual podría ser una acetona, po. Ok, podría ser una acetona porque el grupo carbonilo Sí. tiene unido a ambos lados un átomo de carbono, ¿cierto? Sí, sí. Vamos a ver el éster. El éster, parece que el éster no lo tenía aquí. Pero el éster, voy a usar esta que es una punta que tiene usted en la plataforma. Fíjese, aquí está el éster, lo voy a agrandar un poquito. Aquí está el éster, ¿sí? Y fíjese que a pesar de que no se ve muy bien, pero aquí está el carbono del grupo carbonilo, y ahí está arriba doble enlace con el oxígeno, y hacia la izquierda tiene un átomo de carbono, pero fíjese a la derecha tiene un átomo de oxígeno. Entonces ahora la pregunta es, ¿la molécula que estamos analizando tiene enlazado al carbono de carbonilo un oxígeno a su lado? No, No, entonces no podría no. ser un éster. Entonces bajo ese Una criterio acetona. es una una acetona. acetona. Fíjese que aquí está. R, carbono, carbono carbonílico y otro carbono. Entonces voy a la molécula, el carbono de carbonílico, un grupo R, un carbono hacia arriba, un carbono hacia la izquierda, por lo tanto inmediatamente identificamos que la respuesta correcta es una acetona. ¿Ok? Ok. Recuerde que el éster tiene un oxígeno unido al grupo carbonilo, que este no es el caso. Veamos el caso 5, que fíjese que justamente tenemos un éster. Pregunta, indique cuál de los siguientes compuestos tiene un grupo funcional éster. Entonces vamos viendo el primero. El primero, ¿qué grupo funcional es? 1H. ¿Ya? Un alcohol. Eso, es un alcohol, ¿cierto? ¿Loreto, estamos de Sí. acuerdo que es un alcohol? Sí, sí. Ya. El segundo caso, el B. ¿Qué grupo funcional tiene? Ese podría ser una acetona porque tiene carbono solamente alrededor. ¿Quiere carbono? Sí, carbono, oxígeno. Correcto. Fíjese que ese anillo con ese grupo carbonilo es el mismo que está acá arriba, fíjese. Solo que el de arriba tiene ramificaciones, pero el de abajo no tiene. Por lo tanto, efectivamente, si ese carbono está unido a dos átomos de carbono, estamos hablando de una acetona. Muy bien. El tercero, el C, Ese sí que es un éster porque tiene alrededor, al lado, otra molécula de oxígeno. correcto. Entonces tenemos el grupo carbonilo, que por un lado tiene un átomo de carbono y por el otro tiene un átomo de oxígeno, que es la condición que nos daba el éster. Pero recordemos que el éster, que lo voy a volver a colocar acá, tiene otra condición. Fíjese en el ejemplo que da del éster. Tiene el carbono del grupo carbonilo unido a un oxígeno, ¿cierto? Sí. Pero ese ¿Cierto? oxígeno tiene unido un átomo de carbono, ¿ok? Esa es la diferencia entre un éster y un ácido carboxílico. Entonces yo voy a mirar la molécula y voy a decir, el grupo carbonilo está unido a un átomo de oxígeno. Y ese átomo de oxígeno, ¿a quién está unido? ¿Qué átomo hay aquí? Carbono. 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 Entonces, efectivamente, la C sí corresponde a un éster, ¿ok? Sí. Veamos el D. El D. ¿Qué grupo funcional es el D? Yo veo un éter ahí. Un éter, ¿cierto, Esther? Porque un éter Sí. es un átomo de oxígeno que tiene por cada lado unido un átomo de carbono. Un Carbono. enlace simple oxígeno-carbono, ¿cierto? Entonces, Sí. efectivamente, ese es un éter. Y el último, el E,
Oh, ahí me pilló el círculo, no me acuerdo de ese. Algo aromático, un alcohol, algo así. ¿Cierto? Ese, Mina, ese es, no. es un benceno, ¿sí? Ven. Ah, Es ok. el aromático benceno. Pero ese grupo funcional OH, ¿cómo se llamaba? ¿No era aldehído? No, miremos el primer caso. ¿Cuál dijimos que era este? ¿El A? ¿Un alcohol? Ya. ¿Y este puede ser un alcohol? Sí. Sí, pero la diferencia Sí. es que ese alcohol, ese grupo H, está unido a un anillo aromático, al benceno. ¿Y cómo se Ya. llamaba un anillo aromático que estaba unido a un grupo OH? Fíjese, aquí, Eh, un fenol. fenol. Eso me hizo sufrir mucho en el mini control. ¿Sí? Bueno, pero Hasta que recuerde, salieron como dos preguntas. ya, pero recuerde que cuando un grupo OH está unido al benceno, no es un alcohol tradicional, sino que se le llama un fenol, ¿ok? Y por eso se trabaja de forma independiente, porque tiene propiedades y características muy distintas a las de un alcohol tradicional, ¿ok? Entonces, Mm, resumiendo la respuesta, la pregunta, perdón, la respuesta correcta sería la C, el único que sería un éster, y recapitulemos los demás. El primero era un alcohol, el un segundo alcohol, era una acetona, el tercero sí, era un éster, el un cuarto era éter, un éter y un el éter, quinto era un fenol. un fenol. ¿Ok? Sí. Ya, veamos la 6. Fíjense en la 6. Dice, los grupos funcionales presentes en la siguiente estructura, ¿cuáles son? Fíjense que ahí hay un montón de estructuras y tenemos que identificar cuáles grupos funcionales tiene. Entonces vamos viendo. Recuerden que para identificar los grupos funcionales, estos correspondían a átomos distintos a carbono. Por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. Entonces yo veo la estructura y veo una gran cantidad de átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno y átomos, por acá hay un benceno por arriba. Entonces ahora intentemos identificar qué grupos funcionales tiene la molécula. Y vamos analizando de izquierda a derecha. Por ejemplo, esta que está aquí, esa que estoy señalando aquí, la que está en la esquina, en el extremo izquierdo. ¿Qué grupo funcional es? A Es un grupo ver, carbonilo, fíjese, es un grupo sí, carbonilo que tiene unido unido un con una, grupo OH. ¿Cómo se llama sí, este grupo funcional? aldehído, parece que era. Fíjese, voy a buscar aquí. Entonces, Ácido, ¿qué les sugiero? Les sugiero que cuando hagan ejercicios como de este estilo, que tengan alguna tablita como esta o un resumen que hayan hecho ustedes mismas, con todo este detalle o por lo menos lo general, ¿ok? Entonces voy a buscar qué grupo funcional tiene un grupo carbonilo que a su lado tiene un grupo OH. Entonces voy, busco y digo, miro aquí arriba, fíjese, tiene un grupo carbonilo que al lado tiene un Ácido grupo OH. carbónico. Por lo tanto, el primer grupo funcional que tiene es un ácido ácido carboxílico. carboxílico, ¿cierto? Ujú. Sí, Ya, veamos el segundo, este que está aquí, NH2. ¿Cómo se llama ese grupo? amina. Amina, ¿cierto? Es un grupo amino, efectivamente, muy bien. Sí. Y fíjese que ahora tenemos otro grupo carbonilo, pero que ahora tiene unido un nitrógeno. ¿Y cómo se llamaba ese grupo funcional cuando un grupo carbonilo tenía unido un nitrógeno? Mm, 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 mm. Devuélvase al torpedo, ven. Ok, vamos al torpedo, busquemos nitrógenos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un nitrógeno. Y el nitrógeno dice que el grupo carbonilo está unido a un átomo de nitrógeno. Y eso sería una Una Amida. amida. amida, ¿cierto? Entonces veo y digo, un grupo carbonilo está unido a un átomo de nitrógeno, por lo tanto, inmediatamente digo que ese grupo funcional es una amida. Amida. ¿Ok? Sí. Y el último, este que está aquí, grupo carbonilo, unido a un átomo de oxígeno, y ese átomo de oxígeno tiene unido un átomo de carbono. ¿Qué grupo funcional era ese? Profe, ¿puedes repetírmelo? La última. Sí, Ya. porfa. Entonces, la última es otro grupo carbonilo que está aquí, y ese grupo carbonilo tiene al lado de él un átomo de oxígeno, y que tiene el átomo de oxígeno unido a un átomo de carbono. ¿Cómo se llamaba ese grupo funcional? Oxígeno y carbono. Arriba, en el 5, ¿qué grupo funcional estábamos buscando? El aromático. No, No, en el 5 había que buscar un, Era un éster. ¿cierto? ¿Y cuál dijimos que era un éster? De las 5 alternativas. Era el que tenía Ay, ese que usted dice, grupo.
Donde dice Carbonilo, doble enlace con oxígeno, el carbonilo, ese, ya. más Ujú. una molécula de oxígeno. Ok, un átomo de oxígeno. Y después del oxígeno venía un átomo de carbono, ¿cierto? Sí, sí, Miremos este caso. Es el mismo, un grupo carbonilo, un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. ¿Podría ser un sí. éster? Doble Sí. enlace igual. Un sí. Sí, un ¿Cierto? éster. Es un éster. Sí. Un grupo carbonilo, oxígeno y un átomo de carbono. Y por eso en esta misma estructura podemos ver la diferencia en los extremos. A la izquierda hay un ácido carboxílico y a la derecha hay un éster. Y fíjense que la diferencia es que el ácido carboxílico tiene un átomo de oxígeno, de hidrógeno, perdón, y el éster tiene un átomo de carbono. Esa es la única diferencia entre un éster y un ácido carboxílico, para que lo puedan ir recordando y reconociendo las moléculas, los grupos funcionales que aparecen en las moléculas. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. Teníamos un ácido carboxílico, una amina, una Una amida amiga. y un éster. Entonces, ¿cuál sería la Sí. respuesta correcta? La C. ¿La Ácido C? carboxílico. Nitrilo no vimos ninguno. No, Perdón. Fíjese, amida está ahí, aquí, ácido carboxílico está aquí a la izquierda, sí. éster está a la derecha Sí, está. y la amina está aquí abajito. Mira, Por lo Es tanto, es la la, la alternativa correcta es la letra A. la, ¿Ok? ¿Se entiende cómo identificar grupos funcionales? sí. Ok. Sí, yo pensé que eso de identificar en la prueba tenía que seguir el orden que nos dice las alternativas. Ahí va a depender mucho de la redacción de la pregunta. Hay preguntas que podrían decir ordenar de izquierda a derecha o nombrar de izquierda a derecha, pero aquí en realidad no dice orden alguno, sino que solamente indica cuáles grupos funcionales están presentes. Así que identificamos los grupos y por eso Adelante, yo R51. les sugiero que cuando hagan estos ejercicios escriban aquí abajito, por ejemplo, ácido, amina, amida y éster, y después los busquen en la alternativa. Eso es lo que yo les puedo sugerir, más allá de que los recuerden como de memoria y después busquen la alternativa. Utilicen la hoja también, un cuaderno, una hoja blanca, qué sé yo, cuando hagan el control o el examen o la prueba recuperativa, o la cátedra 4. ¿Ok? Veamos el caso 7. Entonces, a continuación se muestra la estructura de un antiinflamatorio cuya estructura presenta los siguientes grupos funcionales. Entonces, vamos otra vez con exactamente lo mismo. Ahora lo van a hacer ustedes, eso sí, porque lo hice yo recién. Entonces, ahora ustedes me van a decir qué grupos funcionales pueden identificar de esta estructura que está aquí abajo. Lo voy a subir un poquito. De esa estructura que está aquí, ¿qué grupos funcionales tiene? Bajo el mismo análisis, vamos viendo uno por uno qué átomos distintos a carbono e hidrógeno hay y vamos viendo qué grupo Pero funcional tenemos podría ácido corresponder. carboxílico. ¿Perdón, Loreto? Ácido carboxílico. ¿Dónde está el ácido carboxílico? A la derecha suya. Ok, este que está Ajá. aquí, efectivamente es un ácido carboxílico. Muy bien. ¿Qué otro grupo funcional? Me gané un punto. ¿Perdón? Me gané un punto. Un punto moral podría ser. Ya Ok, bueno. identificamos un ácido carboxílico. Ahora, ¿qué otro grupo funcional tiene la molécula? Aparte del ácido carboxílico. ¿Qué tipo de átomos distintos a carbono tiene la molécula? Ahí tiene un nitrógeno igual, po. Ok, tiene un nitrógeno. ¿Y ese nitrógeno a qué grupo funcional? Está unido un enlace de hidrógeno. ¿No es lo mismo que arriba? No, porque, o sea, ¿cuál? Porque aquí tenemos dos nitrógenos. Lo que pasa. El que está Sería al un otro. nitrilo, un nitrilo. ¿Un nitrilo? Sí, Fíjese, porque está unido a un átomo de carbón y a hidrógeno. ok, pero mire, aquí está el nitrilo, justo aquí. Y fíjese que el nitrilo es un grupo funcional que tiene un triple enlace carbono-nitrógeno. Entonces aquí, Ah, ¿hay algún triple enlace no, carbono-nitrógeno? no No, hay. no es nitrilo, ¿ok? Entonces, miremos el caso de arriba. Teníamos una amida y una amina. Fíjense que la amida tiene un nitrógeno unido a un grupo carbonilo, ¿cierto? Entonces yo pregunto aquí abajo, ¿hay un grupo carbonilo en esta zona? Carbonilo. No, no hay grupo carbonilo ahí. No hay porque hay puros carbonos, po. Cierto, solo enlaces simples carbono-nitrógeno. Y fíjense que
ese grupo que está aquí tenía un enlace carbono-nitrógeno simple. Entonces, bajo ese mismo criterio, ¿qué grupo funcional sería ese? Busquémoslo aquí. Mire, un nitrógeno que está unido por enlace simple a un átomo de carbono. ¿Cómo se llama ese grupo? Amina. 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 Entonces, identificamos un ácido carboxílico y una amina. ¿Y qué otro heteroátomo tenemos en la molécula? Entonces debería ser un derivado halógeno. Un derivado. Halogenado. Okay. Un derivado halogenado sería la alternativa B. La B. La D de dedo. Derivado halogenado, amina y ácido carboxílico. Muy bien, esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Muy bien, Loreto. Y ahora lo entendí esa porque por la molécula de cloro que tiene ahí. Eso, recuerden que los halógenos pueden ser 4, cloro, bromo, flúor y yodo. Si hay un enlace simple, carbono halógeno, sin un grupo carbonilo al lado, porque fíjense que aquí lo voy a intentar buscar. Aquí está, fíjense que hay otro grupo que tiene un grupo carbonilo, que el carbono está unido a un átomo de halógeno, que es este X. Y ese es un halogenuro de acilo. Pero cuando no hay un grupo carbonilo, entonces uno habla de un halogenuro. Fíjese que CH2, un átomo de carbono cualquiera, unido a un cloro. Por lo tanto, como no hay grupo carbonilo, uno dice que es efectivamente un derivado halogenado. La respuesta es la D. ¿Ok? ¿Se entiende? Okay. Sí. Caro, ¿tenéis la guía? No la tengo, pero estoy anotando igual para después repasar. Les voy a pedir que ustedes hagan la 8, porque se me va a acabar la sesión de Zoom, así que para que avancemos con reactividad, que es lo que vimos ayer. ¿Les parece? Porque el 8 es exactamente igual que los dos que hicimos recién, que solamente hay que reconocer grupos funcionales. ¿Les parece? Ya. Okay. Ya, entonces veamos el 11, este que está aquí. Dice que la siguiente reacción, ¿a qué cosa corresponde esa reacción? ¿Qué grupo funcional está aquí presente? Ese que estoy destacando. El torpedo, profe, que no tengo los diapos. Ya, pero miren, veamos acá. ¿Cuál grupo funcional es carbono COOH? Fíjese aquí. Aldehído. No, mira acá arriba. Ácido carboxílico. Que siempre se me olvida que cuando hay un alcohol es ácido. Un alcohol, sí, un H. Carboxílico. Pero recuerde que cuando hay un grupo H al lado del grupo carbonilo, ya no es un alcohol, es un ácido carboxílico, ¿ok? Entonces, sí. El ácido carboxílico también se puede escribir así, de esa manera, y fíjense que del ácido carboxílico está pasando a qué grupo funcional ahora. ¿Qué grupo funcional hay aquí al final, en esta molécula? Un carbono con 1H. ¿Cierto? Un carbono con 1H, muy bien. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Un alcohol. Un alcohol, muy bien. Entonces, de un ácido carboxílico estamos pasando a un alcohol. Sí. Y para eso voy a usar un poquito mi pizarrita, porque voy a dibujar esas moléculas para intentar identificar qué tipo de grupo, qué está pasando en esa reacción. ¿Ok? Entonces aquí tengo CH3, estoy escribiendo la de la izquierda, CH2, CH2, y aquí viene el grupo ácido carboxílico, ¿cierto? COOH, ¿cierto? Sí. Y dice ahora que ese grupo está pasando, como usted bien dijo, a un alcohol. CH3, CH2, 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 OH. OH. ¿Cierto? Esto dijimos que es un ácido carboxílico y este es un alcohol. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le pasó a esa molécula? ¿Cómo se llama esa reacción? Estoy mirando, esto lo voy a correr un poquito para el lado. ¿Cómo se llama ese tipo de reacción cuando pasa de un ácido carboxílico a un alcohol? Porque ya identificamos los grupos funcionales y los nombres que son, ¿cierto? Es un ácido y un alcohol. Pero ahora, ¿qué tipo de reacción está ocurriendo aquí? ¿Qué tipo de reacciones vimos ayer? Vimos reducción, oxidación, condensación, hidrólisis, ¿cierto? Sí. ¿Cuál de esas podría estar ocurriendo aquí? Ay, que de eso me acuerdo poco. Me acordaba que cuando aumentaban los hidrógenos era reducción. Ok, ¿o no?
Sí, efectivamente, cuando aumenta la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno, la Se está molécula oxidando. se está reduciendo. Sí, se está oxidando. Y cuando uno analizaba los enlaces carbono-oxígeno, si es que tenía más, uno decía que la molécula se estaba oxidando, y si tenía menos, uno decía que la molécula se estaba reduciendo. Sí. Entonces aquí tenemos enlaces carbono-oxígeno. ¿Cuántos enlaces carbono-oxígeno tiene el ácido carboxílico? ¿Cuántos 4, enlaces? ¿Cuántos 5, enlaces, cuántos enlaces? 7. Enlaces carbono-oxígeno. Entonces aquí yo veo que hacia abajo tiene 1, 3. S, ¿cierto? Y hacia arriba tiene 2, 1, 2. Entonces la cantidad de enlaces 3. carbono-oxígeno son 3. 3. ¿Y qué cantidad de enlaces carbono-oxígeno tiene el producto, el alcohol? Tiene 1, pues. 1, ¿cierto? Entonces pasó Sí. de tener 3 ahora a tener 1. ¿Se oxidó o se redujo? Se oxidó. No, recuerde que cuando se Se oxida, redujo. la cantidad de enlaces carbono-oxígeno empieza a aumentar. Y si la cantidad de enlaces carbono-oxígeno empieza a disminuir, entonces uno dice que la molécula se reduce. Entonces, esta es una reacción de reducción. Ya, profe, me repite eso que no me quedó bien claro todavía. Ya, les propongo algo, porque quedan 2 minutos, creo que podría no alcanzar. Voy a Ya, salir del Zoom y le envío un nuevo mensaje con una nueva sesión, ¿les parece? ok. Ya, pero yo no estuve en la clase de ayer, profe, entonces no entiendo nada de eso. Ya, Loreto, ahí lo vamos viendo, ¿ok? Ya. 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 Les mando la sesión en unos minutos. Nicolás, les mando un nuevo mensaje con una nueva sesión porque se me va a acabar el tiempo, así que esté atento a su correo. Me desconecto y me Ya, conecto. profe. Gracias. Bien, chiquillos y chiquillas. Entonces, en lo que habíamos quedado era resolver este ejercicio, el número 11 de la guía de taller de reforzamiento que está en la plataforma. Entonces, lo que quiero... Espérame. Constanza, respondo cortito. El video lo voy a grabar. O sea, lo estoy grabando, así que le mando un aviso cuando esté en YouTube, ¿ok? Así que vaya tranquila, no se preocupe. Trata de verlo, sí, y trata de poner el like y que el video es espectacular y todo eso, ¿ok? Así que no se preocupe, vaya nomás a trabajar. Entonces, recordando lo de ayer, cuando uno hablaba de oxidación y reducción, el conteo que uno hacía era, desde el punto de vista del oxígeno, enlaces carbono-oxígeno o bien enlaces carbono-hidrógeno. Y decíamos que a medida que una molécula presentaba mayor cantidad de enlaces carbono-oxígeno, se estaba oxidando. Y a medida que esta molécula tenía mayor cantidad de de enlaces carbono-hidrógeno, uno decía que la molécula se estaba reduciendo. Y por eso volvemos al ejemplo que teníamos aquí, que es la pregunta 11, la voy a dejar ahí un poquito más arriba para que se pueda ver, que dice que como lo estábamos recién trabajando con Loreto y con Esther, identificamos de que la primera molécula, esta que está aquí, corresponde a un grupo funcional ácido carboxílico, ¿ok? Porque esa es la primera parte de la pregunta, identificar los nombres de los grupos funcionales. Y la segunda era identificar, el producto. Y el producto nos dimos cuenta que era un alcohol. Entonces está pasando desde un ácido carboxílico hasta un alcohol. Y lo que hice yo fue dibujar la molécula, porque de esa manera podríamos contar cuántos enlaces carbono-oxígeno tiene o cuántos enlaces carbono-hidrógeno tiene, dependiendo de la estructura de la molécula, que es lo que nos va a servir. Entonces, hicimos el conteo y nos dimos cuenta que en la primera molécula existían 3 enlaces carbono-oxígeno, 2 hacia arriba y 1 hacia abajo. Estoy en una clase online, mamá, yo de química. Pero, deje, por favor, guarde el micrófono, por favor, que esto se está grabando. Por favor, chiquillos, los micrófonos, no quiero cerrar yo los micrófonos. Se los pido, por favor. Antovela, no sé quién será, Antovela, antidemocráticamente cerró su micrófono. Entonces vuelvo. Vimos que en el reactivo habían 3 enlaces carbono-oxígeno y vimos que en el producto solamente había un enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que está disminuyendo la cantidad de enlaces
carbono-oxígeno, y por eso dijimos que esta era una reacción de reducción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la respuesta a la pregunta 11A es un ácido carboxílico, un alcohol, y el tipo de reacción es una reacción de reducción. Otro aspecto que podemos recordar aquí, usando este mismo ejemplo, es que cuando uno trabaja la reducción de un ácido carboxílico, este se puede reducir hasta un alcohol primario. ¿Ok? Así que eso también lo pueden tener presente, les puede servir para saber qué tipo de producto se puede obtener. Miremos el 12. Observe detenidamente la imagen la cual representa la reacción de dos aminoácidos. Recuerden que un aminoácido se llamaba así porque en un extremo tenía un grupo amino y en el otro extremo tenía un grupo ácido carboxílico. Y fíjense que el siguiente tiene exactamente lo mismo. Un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Entonces, identificar los nombres de los grupos funcionales presentes en las estructuras es bastante sencillo porque uno lo podría identificar solo desde el nombre. Saber que es un amino, que es el NH2, y un grupo ácido, que es el C-enlace-O, el grupo carbonilo, con el grupo H. ¿Ok? Entonces, identificar nombre, amino y ácido carboxílico. Entonces ahora, si les voy a pedir que abran sus micrófonos y me digan qué tipo de reacción es la que está ocurriendo aquí, cuando se unen dos aminoácidos. Ahí no voy a dibujar nada porque está todo el esquema desplegado de la estructura, así que les pido que me digan qué tipo de reacción está ocurriendo entre dos aminoácidos, de las que vimos ayer. A ver. ¿No? ¿Ni una idea? Yo por mientras voy a buscar el torpedo por mientras. A veces que lo tengo a mano. Es Bueno, que no. en el producto, ¿Ya? yo veo que ahora hay menos hidrógenos. Cierto. Claro, falta un H. Sí. Fíjese que Entonces, fíjese que al principio, cuando muestra que va a ocurrir la reacción, está marcando ahí ese grupo H y el hidrógeno del grupo amino. ¿Qué pasaría si yo uno el grupo OH con el H de acá al lado? Si lo junto, ¿qué molécula forman? H2O. ¿Cierto? Creo que fue usted, Priscila. Forman Yes. H2O, ¿cierto? H2O. H2O. Entonces, eso es un dato muy importante que nos puede servir para identificar el tipo de reacción, porque sabemos que cuando ocurre la reacción, eso que está marcado desaparece de la molécula y se sale de la molécula. Entonces, ahí tenemos un dato importante, que es que cuando ocurre la reacción, se libera una molécula pequeña. ¿Qué tipo de reacción? ¿Cómo se llamaba la reacción que hacía? Condensación. Correcto, no sé quién fue que lo dijo, no sé si Priscila o Esther, pero efectivamente, fíjense aquí estoy en la diapositiva, ahora encontré el torpedo, es que una reacción de condensación es cuando se unen dos moléculas más grandes y forman una mucho mayor, pero liberan, por lo general, no siempre, pero por lo general, liberan una molécula pequeña que suele ser agua. ¿Ok? Entonces, aquí estamos eliminando una molécula de agua y se está uniendo el carbono del grupo carbonilo con el nitrógeno del grupo amino. ¿Ok? Entonces el tipo de reacción efectivamente es una reacción de condensación. Y finalmente, ¿cómo se llama desde el punto de vista químico orgánico y bioquímico ese enlace? ¿Cómo se llamaba? Desde el punto de vista bioquímico probablemente lo van a recordar más fácil. ¿Cómo se llamaba ese enlace? El enlace que une a dos aminoácidos. Busco el torpedo aquí. Esther. Aquí, mire, fíjese. Peptídico. Cierto. Ese es un enlace peptídico. Recuerde que... El peptídico era cuando formaban cadenas de aminoácidos, po. Cierto. Recuerde que los aminoácidos se unen uno tras otro a partir de un enlace peptídico. Pero eso es desde el punto de vista bioquímico. Y desde el punto de vista de la química orgánica, ¿cómo se llamaba ese enlace? ¿Qué grupo funcional es ese que está demarcado con amarillo? El carbox. El grupo carbonilo, ok, está unido a un nitrógeno, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el grupo funcional cuando un grupo carbonilo estaba unido a un nitrógeno?
No me acuerdo. ¿No es amida? Amida, muy bien. Esther creo que fue, ¿no? Se llevó el bingo, efectivamente. profe. Fíjese que hay un apunte, fíjese el nombre arriba, apunte semana 14, que tienen esta Ujú. tablita con todos los grupos funcionales, con todas sus estructuras generales y con un ejemplo. Entonces, si es que no lo recuerdan, yo les sugiero que tengan como un apunte para hacer estos ejercicios, lo tengan a mano, porque aquí yo voy a buscar un grupo carbonilo, que a su lado tenga un nitrógeno. Y ese grupo que está aquí corresponde a una amida. A mí. ¿Ok? Entonces, es el enlace que se forma, el enlace peptídico, pero también lo podemos conocer desde el punto de vista más químico, un enlace tipo amida. ¿Se entiende, chiquillos? Una reacción de Sí. condensación libera una molécula Sí, pequeña, profe. se forma una molécula más grande, y ese enlace tiene dos nombres, que cualquiera de ellos podría ser correcto. Lo que importa es que ustedes, por lo general, ojalá, recuerden los dos, por si acaso se lo pueden preguntar. ¿Ok? Ok. Sí. Ya, entonces vamos al 13, que más o menos el mismo estilo, que dice, observe detenidamente la imagen, la cual representa la reacción de dos monosacáridos. Y dice que es la glucosa, que está aquí a la izquierda, con la fructosa, y dice aquí que se libera una molécula de agua. Fíjese que cuando uno, sobre la flechita, voy a dibujarlo aquí un poquito, cuando uno tiene una reacción química, esperen un segundo, va. Cuando uno tiene una molécula, una reacción química, perdón, y cuando uno en la flecha uno ve menos una molécula cualquiera, que por ejemplo en este caso es agua, lo que dice, lo que significa es que cuando ocurre esa reacción, de aquí se liberó una molécula de agua para llegar acá. Entonces, ¿qué grupos funcionales están presentes en la estructura? Respondiendo a la parte 13A. ¿Cuáles son los grupos funcionales que tienen las azúcares, por lo general? De esos que están aquí. ¿Qué grupos funcionales tiene la glucosa? Fíjese, tiene ahí, tiene acá, tiene aquí, ahí, acá, que está marcado incluso, tiene ese que está ahí. ¿Qué grupos funcionales tienen? ¿No se acuerdan? Yo voy a apelar al torpedo. Fíjense que voy a buscar, porque estoy viendo que en la estructura tengo grupos OH, ¿cierto? CH2OH, COH, 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 ¿cierto? Entonces voy a buscar algún grupo que corresponda a COH, y aquí lo veo, tiene COH, y ese grupo funcional era un alcohol. Entonces, inmediatamente decimos de que las azúcares tienen una gran cantidad de grupos OH que corresponden a los alcoholes. Pero además de eso, fíjense, tiene un alcohol arriba, un alcohol aquí a la izquierda, todos los carbonos tienen un grupo alcohol, todos. Pero aquí hay otro grupo funcional, es un oxígeno unido a un átomo de carbono por cada lado. ¿Cómo se llamaba ese grupo funcional cuando un oxígeno está unido a dos átomos de carbono? Un éter. Correcto, Esther, un éter, que lo vimos, un ejercicio que estaba más arriba. Ok, entonces, pero estamos viendo que el grupo funcional éter no está participando de la reacción, sino que el que está participando de la reacción es un grupo OH con otro grupo OH, de la fructosa en este caso. Y fíjense que la fructosa también tiene una gran cantidad de grupos OH y también tiene un grupo éter que está ahí arribita. Ok, entonces, ahora sí, tenemos alcoholes y éteres. De los dos grupos funcionales, solo alcoholes están participando de la reacción. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tipo de reacción es la que está ocurriendo aquí? Igual sería condensación, profe, Sí, pero igual condensación, po, ¿Por qué es una condensación? porque está porque liberando ahí... de agua. Cierto. Dale, no, compañera. Ah, Ah, sí, efectivamente, como dijeron las dos, es una reacción de condensación, porque cuando ocurre la reacción, se está liberando una molécula pequeña y estos dos fragmentos se están uniendo entre sí, ¿ok? Así que es una reacción de condensación, efectivamente, y fíjense que se forma la sucrosa, que tiene este tipo de enlace, y que es la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama ese enlace desde el punto de vista bioquímico y también desde el punto de vista químico? ¿Se acuerdan? Si el de arriba era un enlace peptídico, porque unía péptidos, si este une monosacáridos o azúcares, ¿cómo se llamaba ese enlace?
¿Recuerdan? Por mientras yo lo busco, que creo que lo vi por aquí cerquita. Fíjense, desde el punto de vista bioquímico se llama el enlace glicosídico. Y desde el punto de vista químico, ¿qué tipo de grupo funcional ahora está presente en el producto? ¿Cómo se llama ese grupo funcional? ¿Era un éter ese, po? ¿Cierto? ¿O no? Entonces, ese enlace es un enlace tipo éter que comúnmente se le conoce como un enlace glicosídico, porque está uniendo dos tipos de moléculas, ¿ok? ¿Sí, chiquillos? Antovela, que no sé si es Antonella Romero me refiero, Antovela, Esther y Nicolás, estamos de acuerdo que es una reacción entre dos grupos OH, que están demarcados aquí con morado, no sé qué color es, gris, y que el tipo de reacción es condensación, porque cuando ocurre la reacción, se libera una molécula pequeña y estos fragmentos más grandes se están uniendo, y el tipo de enlace formado en la sucrosa es un enlace glicosídico, y que desde el punto de vista orgánico, químico orgánico, es un enlace tipo éter. ¿Ok, chiquillos? ¿Se entiende la idea del tipo de preguntas? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, Porque profe. de lo siguiente, lo que viene en este taller de reforzamiento son contenidos que nosotros no revisamos, así que les voy a pedir que lo vuelvan a hacer en su casa, tranquilos, tranquilas, y traten de resolverlo sabiendo que este Profe, video no le probablemente escucho, va a le estar tiene en el internet. micrófono abierto. Espérame, que no escuché nada. ¿Qué pasó? Es que eso mismo no se le escucha nada porque Andy tienen los micrófonos abiertos. Ya. Entonces, repito, que este taller de reforzamiento, que es el de la cátedra 4, que está creo que en la semana 16, 17, búsquenlo por ahí, tiene ejercicios de todo el contenido del semestre, pero esto desde isometría geométrica nosotros no lo revisamos, por lo tanto, lo que podemos resolver es hasta el 13, así que lo que les pido es que traten de analizarlo de nuevo con más tranquilidad, y que sabiendo que este video lo voy a subir a YouTube probablemente, porque aún no sé cómo subirlo por Zoom, así que lo voy a subir por YouTube, igual que la clase de ayer, que la clase de ayer la tengo cargada, solamente me falta terminar de subirlo, así que para que lo tengan presente, porque en el canal va a estar el video de ayer, de la clase de ayer, y voy a tratar de subir este video a más tardar, ojalá mañana al mediodía, para que tengan la resolución de todos los ejercicios. El 8 les quedó como tarea, bueno, la primera sesión está solamente Esther con Loreto, que estábamos haciendo los ejercicios anteriores, pero les quedó como tarea, que es básicamente identificar grupos funcionales, que es más o menos lo mismo que tiene que haber sido el mini control de ayer y hoy, y lo de arriba lo resolvimos todos, así que les pido que quienes no hayan estado en la sesión, que revisen el video cuando esté arriba. Yo les voy a mandar un mensaje cuando esté, ¿ok? Lo que quiero ver en este ratito que nos queda es si es que por aquí, en algún lugar por aquí, tengo un montón de ventanas, tenía el taller siguiente, el taller de la semana creo que 13, que tenía varios ejercicios de ejemplos de ¿cómo se llama? De lo que trabajamos en las primeras sesiones de química orgánica, por mientras yo lo busco aquí porque no lo puedo encontrar. Aquí está, este es el taller de la semana 14, que sí efectivamente está en la semana 14, el otro no recuerdo en qué semana está. Gracias, Cintia, no sabía que era usted. No sé por qué se llama Antovela, pero ahora sé que es usted. Gracias. Porque me llamo Cintia Antonella. Ah, ya. Ok, gracias. Entonces, tratemos de resolver algún par de ejercicios más hasta que se nos acabe la sesión de Zoom, y lo dejamos hasta ahí, y en cualquier otro momento podemos coordinar alguna sesión de preguntas o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, sigamos más o menos con la misma dinámica que hemos trabajado recién. Esta primera parte es identificación de grupos funcionales. Voy a agrandar un poquito más para que el torpedo no se vea tanto y lo podamos trabajar ya como si fuera una evaluación. Cuando uno tiene una evaluación, por lo general no tiene ni un torpedo. Y la idea es que también desde la visualización de las moléculas, ustedes pueden identificar los grupos funcionales, que se van a dar cuenta que es solamente trabajando muchos ejercicios, uno más o menos puede ir recordando cuáles son. Veamos el caso 1. Y para eso, recordemos que los grupos funcionales están compuestos por átomos distintos, por lo general, de átomos de carbono. Entonces, ahora sí les pido que abran sus micrófonos y que me digan qué átomo distinto a carbono hay en el caso 1.
O bien, si Bromo. quieres, ¿Bromuro? bromo, ¿cierto? Ok, entonces, ¿cuál sería el grupo funcional que está presente en el caso 1? Era algo de halógeno, ¿no? Cierto, el bromo, recuerda, el bromo, el cloro, el flúor y el yodo son halógenos. Entonces, cuando tenía un halógeno unido a un átomo de carbono, fíjese que hay un cloro y un átomo de carbono, uno hablaba de un halogenuro, un derivado halogenado. También puede ser que salía en la alternativa del taller que vimos recién. Entonces, efectivamente, el caso 1 es un derivado halogenado. El caso 2. ¿Qué grupos funcionales están presentes en el caso 2? Vamos de izquierda a derecha. Veamos este que está aquí. ¿Qué grupo funcional es ese que está ahí? Un alcohol. Un alcohol. Un alcohol. Nicolás, ¿está de Alcohol. acuerdo que es un Un alcohol? alcohol. Sí. Ya, ok. Entonces creo que escuché que había unanimidad de que efectivamente ese es un alcohol. Pero ahora yo voy a agregar otra pregunta. ¿Ese alcohol es un alcohol primario, secundario o terciario? Primario. ¿Primario? No, no es Sí. primario. ¿Cómo sabíamos Secundario. qué cosa había que analizar para identificar si un alcohol es primario, secundario o terciario? La ubicación con el enlace. Cierto, había que analizar a cuántos átomos de carbono está unido este carbono que está aquí. El carbono que está unido al grupo H, hago un conteo de cuántos átomos tiene de carbono unidos a su alrededor. Entonces, este átomo de carbono que está aquí, ¿a cuántos átomos de carbono está unido? ¿A 2? A 2. A 2, ¿cierto? Uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces, ¿es un carbono primario, secundario o terciario? Secundario. Secundario. Ok, efectivamente. Entonces, es un alcohol secundario, ese que está aquí. Y este grupo que está acá, ¿qué grupo funcional es? ¿Carbonilo? Carboxilo. Ok, es un grupo carbonilo, pero el grupo carbonilo puede pertenecer a varias familias: aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, amidas. ¿A cuál familia pertenece ese grupo carbonilo? Y para eso había que analizar a qué está unido el carbono del grupo carbonilo. ¿A qué átomo está unido el carbono del grupo carbonilo? Oxígeno. Oxígeno, pero además del Oxígeno. oxígeno, ¿qué más? ¿Qué tiene acá arriba? Carbono. Carbono por ambos lados. ¿Cómo se Sí. llamaba el Sí. grupo funcional que tenía el grupo carbonilo unido a dos átomos de carbono a su alrededor? ¿No era acetona? Correcto. Fíjese que aquí, voy a buscar aquí el torpedo, y dice que el grupo carbonilo, que el doble enlace está hacia arriba, está unido a dos átomos de carbono a su alrededor. Entonces, sería una acetona. Entonces, el caso 2 tiene dos grupos funcionales, que es un alcohol secundario y una acetona. ¿Ok? ¿Queda claro? Porque es una acetona y un Sí. alcohol secundario. Sí. Ya. Sí, profe. Vamos al caso 3. A ver. ¿Qué grupo funcional está presente en el caso 3? ¿Qué átomo distinto a átomo de carbono está presente en el caso 3? CH, pero no sé qué lo que era eso. Ok, el Era SH como. son átomos que no son muy frecuentes de que uno lo estudie, son muy frecuentes en la química orgánica, pero el SH, fíjese que es aquí está, un grupo R, un carbono cualquiera, está unido a un grupo SH, y ese grupo funcional se llama tiol. Entonces, SH es un grupo tiol, por lo tanto, en la molécula 3, la respuesta es un tiol. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que este torpedo, créame que le va a servir mucho para estudiar, para hacer este tipo de ejercicios, porque lo más probable es que no alcancemos a hacer toda esta guía, porque se van a dar cuenta que al final es muy, muy larga, pero yo les recomiendo que lo hagan con un torpedo como este al principio, porque de esa manera uno comienza a identificar los grupos funcionales, y creo que no hay otro método que en realidad hacer ejercicio. Es bastante memoria. Yo del principio les dije que no me gustaba mucho esta parte, porque es mucha memoria, pero esa es una manera en la cual uno comienza a reconocer grupos funcionales con más facilidad. Veamos el caso 4. El caso 4, de nuevo, vamos de izquierda a derecha. ¿Qué grupo funcional hay aquí? A la izquierda. Alcohol. Un alcohol. Un alcohol. ¿Alcohol primario o secundario o terciario? Secundario. Secundario. ¿Cierto? Es un alcohol secundario porque aquí hay un átomo de carbono y acá hay otro. ¿Estamos de acuerdo? Alcohol secundario. Sigamos. Este que está aquí, ¿qué grupo funcional es? Es un grupo carbonilo, pero ¿a qué familia pertenece el grupo carbonilo? Una acetona.
Correcto, es una acetona, porque dijimos que el grupo carbonilo de las cetonas está unido por ambos lados por un átomo de carbono. Muy bien. Y el último es otro grupo carbonilo que está unido a un átomo de carbono y a un átomo de hidrógeno. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Oh, ese estaba arriba. Primo hermano de las cetonas. Volvamos al torpedo. Tenemos la acetona, ¿cierto? Y ahora estamos buscando un grupo funcional que tenga el grupo carbonilo unido a un hidrógeno y un átomo de carbono. Fíjese, un grupo carbonilo unido a un átomo de carbono y unido a un hidrógeno. Y esos son los aldehídos. Aldehídos. ¿Ok? Aquí podemos ver la diferencia entre un aldehído con una acetona. La acetona sí o sí tiene que estar entre medio de la cadena y el aldehído siempre va a estar en un extremo. Y eso es una manera de reconocerlo. Una manera que uno puede decir, este grupo funcional es un extremo, es un aldehído porque tiene un hidrógeno unido, y este grupo carbonilo pertenece a una acetona porque está en el centro de la cadena. ¿Ok? Entonces, un alcohol secundario, una acetona y un aldehído de izquierda a derecha. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Profe. Ya, veamos el 5. ¿Qué grupos funcionales hay en el 5? Y vamos otra vez de izquierda a derecha. Este que está aquí arriba, ¿qué grupo funcional es? No sé. El átomo es un nitrógeno, ¿cierto? Entonces yo podría ir al torpedo, voy a cerrarlo un Algo poquito. como nitrilo parece que era, ¿o no? Vamos a ver, ahora lo vamos a buscar. Entonces es un nitrógeno y tengo que buscar los grupos funcionales que tengan nitrógeno. El nitrilo, fíjese que está justo aquí arriba, pero es un triple enlace carbono-nitrógeno, y aquí no hay un triple enlace carbono-nitrógeno. Así que inmediatamente descartamos el nitrilo. El otro grupo funcional que tiene nitrógeno son las amidas, pero el nitrógeno está justo al lado de un grupo carbonilo. Y aquí en la estructura, en esa zona, no hay ningún grupo carbonilo, por lo tanto tampoco puede ser una amida. Y sigo buscando y me doy cuenta que hay otro grupo funcional que tiene nitrógenos que está unido solamente por enlaces simples a átomos de carbono, y esas son las aminas. Y recuerden que al igual que los alcoholes, las aminas podrían ser primarias, secundarias y terciarias, dependiendo a cuántos átomos de carbono está unido. Entonces, esta es una amina y la pregunta es ahora, ¿es una amina primaria, secundaria o terciaria? Primaria. Primaria, ¿a cuántos átomos de carbono está unido el nitrógeno? A 1. A 1. 1. ¿A 1? Ok, Ah, no, porque para abajo sigue, pues. cierto, fíjese que abajo tiene A un 3, enlace hacia a allá 3, y un enlace hacia acá 3, abajo. Y arriba a tiene 3. 1. Efectivamente, tiene 3 enlaces, por lo tanto sería una amina terciaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, sigamos aquí con este grupo que está aquí. Es un grupo carbonilo que está unido a un átomo de oxígeno, y ese átomo de oxígeno está unido a un átomo de carbono. ¿Cómo se llamaba el grupo funcional que tenía esa estructura que está aquí? Ese es un éter, ¿Un éter? ¿o no? Un éter. Mire, aquí está el éter. Es un carbono, oxígeno, carbono. ¿Es eso? ¿Ya? no. ¿Sí? No, porque No. fíjese que hay un grupo carbonilo que al lado tiene un oxígeno, y aquí en el éter no hay ningún grupo carbonilo. Así que no es un éter. Casi, muy cerca. Busquemos algún grupo funcional que tenga un grupo carbonilo y al lado un oxígeno. Fíjese el ácido carboxílico. Tiene un grupo carbonilo, al lado tiene un oxígeno, pero el oxígeno está unido a un hidrógeno. ¿Ese oxígeno está unido a un hidrógeno? No, es un éster. Correcto, es un éster, fíjese, es un grupo carbonilo que está unido a un oxígeno y que ese oxígeno está unido a un átomo de carbono. Éster. El grupo carbonilo, que está unido a un átomo de oxígeno, y ese está unido a un átomo de carbono. Por lo tanto, ese grupo funcional es un éster. Éster. Y este que está aquí, el último, ¿qué grupo funcional es? Alcohol. Alcohol primario, secundario o terciario. Terciario. ¿Terciario? ¿A cuántos átomos de carbono está unido ese carbono? A 1. 1. Entonces, Primario. primario. Muy bien. Primario. Ok. Fíjense que me quedan 10 minutos. Yo creo que terminamos esta sesión y lo demás les queda como tarea. ¿Les parece? Bueno, Bueno. Veamos otro caso. Veamos el 8, por ejemplo. a ver. El 8 que se ve más
más grande, ¿no? Ujú. Fíjense que vamos de izquierda a derecha nuevamente. Aquí, este grupo funcional que está aquí. ¿Qué grupo funcional es? Es un grupo carbonilo unido a un nitrógeno. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? ¿Amida? Amida. Amida. Eso, fíjese, amida, un grupo Andrés, carbonilo unido al átomo de nitrógeno. ¿Ok? Ok. Grupo carbonilo unido al nitrógeno. Y este grupo que está aquí, hay un carbonilo unido a un nitrógeno. ¿Qué grupo funcional es? Amina. ¿Amina o amida? Amina. Amida. Amida, efectivamente es exactamente el mismo grupo, fíjese, es un grupo carbonilo unido a un nitrógeno. Es un grupo carbonilo que está unido a un nitrógeno. Mm, ¿Ok? Fíjense que Profe, profe, Perdón, consulta, disculpe. dígame. En el primer grupo hay un hidrógeno. Ese, por ejemplo, ¿se considera dentro del enlace ahí o no? Sí, Cuando... ese hidrógeno está unido al ¿no? nitrógeno. Entonces, Ya. recuerden que si arriba dijimos el 5, que este era una amina terciaria, ¿se acuerdan? Porque está unido a 3 átomos de carbono. En las Ujú. amidas uno puede hacer exactamente lo mismo, decirse que es una amida primaria, secundaria o terciaria. Y para eso había que analizar a cuántos átomos de carbono está unido el nitrógeno. Entonces el nitrógeno está unido a uno a la izquierda y a uno a la derecha, por lo tanto esta sería una amida secundaria. Secundaria. ¿Ok? Pero miremos este caso. Es una Ya. amida, ¿cierto? Es un grupo carbonilo que está unido a un nitrógeno. Pero ahora, ese nitrógeno, ¿a cuántos átomos de carbono está unido? A 3. Uno, A 3, tres. ¿cierto? Así que sería una amida terciaria. Ya, ya. ¿Ok? Ujú. Priscila, ¿quedó más o menos clara la duda? Sí, sí, es que me distraje con el hidrógeno de abajo, nada que ver. Ok. El hidrógeno está porque generalmente siempre se enlaza al nitrógeno, al oxígeno, al carbono. Generalmente está presente siempre. Pero Ya, lo que importa es que el grupo funcional es un carbonilo con un nitrógeno al lado. con ¿Ok? un hidrógeno. Ok, sí. Fíjense que este grupo funcional que está aquí no lo habíamos visto con ese dibujo. ¿Alguien podría identificar qué grupo funcional es ese CO2H? Así al ojo. Un nitrógeno. Eh, Fíjese. ¿Lo ve en el torpedo que lo marqué? Sí. Es Un un, ácido carboxílico. es un CO2H, igual como está escrito acá. ¿Y ese qué grupo Sí. funcional es? Un ácido CO2, carboxílico. Eso. sí. Esa nomenclatura es otra manera que se puede escribir el ácido carboxílico. Se puede escribir Ya. de una forma desarrollada, como lo vimos aquí arriba. Por acá arriba vimos un ácido carboxílico. Aquí, no, perdón, no hemos visto ni uno, debe ser el caso anterior. Pero el ácido carboxílico se puede dibujar aquí como el 9, o se Ya. puede dibujar de esta manera, CO2H, o también se puede dibujar como COOH. ¿Ok? Ah, claro, que es lo mismo, sí. Cualquiera de esas estructuras que ustedes vean, inmediatamente uno dice que es un ácido carboxílico. Carboxílico. Ok, entonces una amida secundaria, una amida terciaria, un ácido carboxílico. Pero aquí hay un azufre. Y ese azufre está unido a 2 átomos de carbono. ¿Cómo se llama ese grupo? Halógeno, no sé cuánto. No. Era el de arriba, los que no eran Aquí, miren, sulfuro. un átomo sulfuro, ok. Es un átomo de carbono unido a un azufre y a otro átomo de carbono. ¿Se ve? Y eso sería un sulfuro. ¿Ok? Sulfuro. Veamos el 9. ¿Qué grupos funcionales hay en el 9? Ya le soplé uno, ¿no? El de arriba. ¿Qué grupo funcional es? El ácido carboxílico. Ok, el ácido carboxílico. ¿Cuál más? El de la izquierda, por ejemplo. ¿Qué grupo funcional es ese? Un halógeno. Halógeno Ok, 1. es un derivado de halógeno, ¿cierto? Un halogenuro de halógeno, efectivamente. ¿Y el de la derecha qué grupo funcional es? OCH3. Un grupo carbonilo unido a un oxígeno y ese oxígeno unido a otro átomo de carbono. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Busquemos en el torpedo. Un grupo carbonilo que esté unido a un oxígeno y ese oxígeno a un carbono. Ese no es. Y aquí un carbonilo unido a un oxígeno y ese oxígeno unido a un carbono. Por lo tanto, ese grupo es un éter. El éster. Entonces, un ácido carboxílico arriba, un derivado de halogenuro Éster. a la izquierda y a la derecha es efectivamente un éster. Y el 7, que lo saltamos, ¿qué grupo funcional tiene el 7? Halogenuro.
también es un derivado de halógeno, ¿cierto? Sí. Igual que esa parte del 9, solamente que cambia el halógeno, que es un cloro por un bromo. Creo, chiquillos, que lo de abajo es más o menos lo mismo, identificar grupos funcionales. ¿Qué grupo funcional es el principal? Recuerden que hay una escala, hay como un escalafón que estaba en la diapositiva, lo voy a colocar un segundo, que había desde el más importante, que era el ácido, hasta el menos importante, y que uno lo puede identificar en una molécula. Pero lo demás de este taller es básicamente reconocer grupos funcionales, igual como lo hicimos recién, y como lo hicimos en el taller pasado, así que creo que lo podríamos dejar hasta acá, pensando que ya también se nos va a acabar el tiempo, y yo me comprometo a subirles mañana el video con la sesión a YouTube, y les mando el link por ¿cómo se llama? Por correo y por la plataforma. Pero fíjense, Profe, ¿en qué fecha es la prueba? el miércoles de la prueba, el otro miércoles, la prueba de cátedra 4. Sí. Y fíjense que acá, en la parte 4, hay una cantidad importante de ejercicios que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, que es reconocer grupos funcionales, ¿ok? Así que eso se los dejo como tarea, y voy a tratar de contactarme con ustedes para que vean que nos reunimos de nuevo. Voy a cortar el video un segundito.